Ya. La idea de este video, chicos, bueno, lo estoy grabando súper improvisado, muy artesanal, así que disculpen la calidad. El material se lo voy a dejar en todo caso por algún correo, por algún grupo de WhatsApp, pero en realidad no es nada que no hayamos visto en clase. Vamos a hacer un pequeño repaso, la idea es que lo podemos usar para complementar sus estudios. Recordemos, ¿qué hemos visto hasta el momento? Recordemos, ¿qué es la filosofía? La traducción literal decíamos que es amor por la sabiduría. Entiendas, eso sí, que solo la palabra es de origen griego, pero recordemos, como estuvimos conversando muchas veces, no es que la filosofía sea griega, solo la palabra es griega, porque cada cultura, en cualquier parte del mundo, en cualquier época, ha tenido su propio sistema filosófico, atendiendo a sus propias necesidades. Entiendas además que este amor por la sabiduría, por el conocimiento, se refiere no a un amor como esa concepción romántica que tenemos del amor. No es ese tipo de amor, sino que es un amor como una dedicación por la búsqueda, como le digo acá, del conocimiento, de la verdad, a través del pensamiento lógico y el pensamiento racional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía es la disciplina, ¿no es cierto?, que se ocupa del pensar sobre el pensar. Yo voy a dedicarme al conocimiento. ¿Y cómo? A través de la búsqueda, ¿no es cierto?, de respuestas a preguntas trascendentales, pero de forma racional, de forma lógica. No voy a darle respuestas impulsivas, respuestas que nacen de la emocionalidad, sino que respuestas que, considerando tal vez lo emocional, se basan en lo racional, en aquello que es lógico. ¿A qué se dedica la filosofía? Bueno, así como por ejemplo, la biología se dedica al estudio de los seres vivos, la física al estudio de ciertos fenómenos naturales, la química en sí, como cada ciencia tiene su propia área de especialidad, la filosofía, si bien no es una ciencia, ¿cuál es su especialidad? ¿A qué se dedica? La filosofía lo que hace es generar preguntas que son relevantes para la vida de cada individuo, relevantes para la vida de cada sociedad, y se les da una respuesta racional que se basa en la evidencia, que se basa en aquello que yo estoy descubriendo, ¿ya? Básicamente eso es, o a eso se dedica la filosofía. Recordemos, esto está un poquito más fresco. ¿Qué se necesita para el trabajo filosófico? Recordemos, filosofía es el amor por el conocimiento. ¿Cómo lo hago? Me planteo preguntas y genero respuestas. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué materiales necesito? Así como por ejemplo en biología, yo necesito un microscopio, por ejemplo, en la filosofía también necesito algunos materiales. El primer material que necesito es admiración, esto lo conversábamos en clases. ¿Para qué necesito la admiración? La admiración me va a servir para generar las preguntas, la primera parte del trabajo, ¿no es cierto? La admiración lo resumíamos en clase, recuerden, como una actitud similar a la actitud de un niño. Y se relaciona mucho con la capacidad de asombro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no tengo capacidad de asombrarme, no voy a despertar en mí la curiosidad, la necesidad de conocer cosas, de aprender cosas. Sin embargo, hoy en día existen dos grandes problemas que afectan o que nos afectan para ser capaces de generar respuestas. La primera dificultad que es propia de nuestra sociedad, ¿ya? Estoy hablando entonces muy en general. El primer problema es que en nuestra sociedad se suele actuar como si ya lo supiéramos todo y que nada nos sorprende entonces. Y esto tiene mucho que ver con un tema de estatus. Claro, si yo sé mucho, independientemente de cuál sea el conocimiento que yo tengo, siempre voy a ser valorado como un miembro importante dentro de la sociedad, ¿ya? Independientemente de cuál sea esa sociedad o cuál sea ese conocimiento. Entonces, en nuestra sociedad actuamos con un tema de estatus, fingiendo que ya lo sabemos todo, ¿no es cierto?, para aparentar estar en una posición que es socialmente muy prestigiosa. El problema es que cuando actuamos así, vamos perdiendo la capacidad de asombro. Y otro problema es que en nuestra sociedad existe una sobreestimulación, ¿ya?, relacionada con la música, con la publicidad,
con lo vertiginoso, ¿no es cierto?, lo rápido, me refiero, del día a día, que nos impide enfocarnos y detenernos a observar cosas que nos pueden provocar asombro. Es esta montaña rusa del día a día que nos impide estar en un momento de intimidad con nosotros mismos, con el entorno, y poner atención a pequeños detalles que van a ser lo que nos provoca ese sentimiento de asombro frente a lo nuevo, ese sentimiento infantil, ¿no es cierto? ¿Qué otro material necesito para el trabajo filosófico? El segundo material se llama rigurosidad. ¿Qué es la rigurosidad? Bueno, si usted lo busca en el diccionario, ser riguroso significa ser estricto, pero aquí esta palabra adquiere un carácter diferente. Más bien vamos a decir que la rigurosidad tiene que ver con apegarse a lo que yo estoy descubriendo, más allá de cuáles son mis deseos, más allá de cuáles son mis creencias, ¿ya? ¿En qué consiste la rigurosidad? Bueno, en la búsqueda de la verdad teniendo la capacidad de adaptarse, ¿ya? Más allá de lo que, insisto, lo que yo creo, lo que yo deseo que ocurra, ser riguroso significa ser capaz de adaptarme. Siguiendo la evidencia encontrada. Claro, si yo deseo encontrar la verdad, lo responsable es que yo me ciña a la evidencia que voy encontrando durante la búsqueda de esa verdad. Y no me quede con lo que yo deseo que ocurra, con lo que yo deseo descubrir. Imagínense lo siguiente. Muchos españoles durante la época de la conquista de América venían a Latinoamérica, por ejemplo, deseando encontrar una ciudad cubierta de oro, la fuente de la juventud. Pero la evidencia que ellos encontraban les decía otra cosa, que eso no estaba acá, que eso no existía. Entonces, si ellos se hubiesen quedado con lo que deseaban y no con lo que realmente ocurría, probablemente nunca nos hubiesen saqueado todo lo que nos saquearon. Bueno, debemos considerar, eso sí, para ser rigurosos, al menos dos ideas. Primero, alejarnos del conocimiento popular, de todas aquellas tradiciones que nos resulten inútiles, de esos dogmas, de esos pensamientos que tenemos muy instalados. Básicamente, tenemos que ser capaces de abrir nuestra mente a encontrar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el conocimiento popular es muy rígido, es muy estricto. Lo conversamos en clase. Un refrán en español, en cualquier parte que sea el español del mundo, si tú dices un refrán en cualquier parte del mundo lo van a entender. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los refranes son parte del conocimiento popular y nos demuestran que, en el fondo, este nunca cambia, es muy rígido. Por otro lado, también tenemos que evitar caer en el opuesto, ¿no es cierto? El opuesto al conocimiento popular es el pensamiento científico. ¿Cuál es el problema con el conocimiento científico? Que el conocimiento científico se basa en reglas, en generalidades, en generalizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo conversamos en clase. En cualquier parte del mundo, si tú quieres calcular el área de un rectángulo, siempre vas a calcular el lado A por el lado B, multiplicándolo. Pero una persona, un ser humano, la cantidad de variables que tiene dentro de su propia existencia es infinita. Por lo tanto, yo no puedo aplicar una regla a una persona. Ejemplo de esto es el uso de etiquetas. Por ejemplo, el compañero es el flojo, el compañero es el Mateo, el compañero es el lo otro. ¿Cuál es el problema con eso? Que esa etiqueta no es capaz de considerar la complejidad de cada uno de sus compañeros. Porque claro, puede que un compañero sea flojo en clases, pero tal vez fuera de la clase es súper trabajador en otros aspectos de su vida. Entonces, no hay que generalizar, no hay que poner reglas, que eso es lo que hace la ciencia. La ciencia pone etiquetas, la ciencia pone reglas, pone esta especie de teoremas, ¿no es cierto?, matemáticos. La filosofía no puede hacer eso porque, insisto, los seres humanos somos infinitamente más complejos que un rectángulo. Ahora,
¿Qué pasaba? Recordemos, para generar una pregunta necesito la capacidad de admiración y asombro, ¿no es cierto? Esta conducta infantil de preguntarnos todo. Para generar una respuesta necesito rigurosidad, necesito ser capaz de lo que ya conversábamos, ¿no es cierto? Ahora, teniendo esta rigurosidad que ya asumo se entiende, ¿cómo se desarrolla una respuesta? Una respuesta se desarrolla a través de los argumentos. El lenguaje, habrán visto que el argumento es la razón para explicar algo. Acá es similar. ¿Qué son los argumentos? Lo vamos a entender en esta asignatura como construcciones mentales a partir de la información de la que yo dispongo. A veces voy a tener información, a veces no voy a tener. A veces esa información va a ser verdadera, otras veces va a ser falsa. Pero un argumento es una construcción donde yo concluyo algo o deduzco algo a partir de los datos que tengo, ¿ya? Se dice que esta conclusión, ¿no es cierto?, a la que voy a llegar, esta deducción que yo hago, es válida cuando existe coherencia entre las premisas y la conclusión. Es decir, la información que yo tengo me lleva a esta conclusión. Si la información que yo tengo es coherente con lo que concluí, voy a decir entonces que es válido. Pero, ojo, que en ningún momento he hablado yo de que esa información de la que yo disponía sea verdadera o no. Cuando sumo la idea de que esta información disponible además es verdadera, yo voy a decir que la conclusión tiene solidez lógica. Tiene solidez lógica. Entonces hay que distinguir. Válido significa que es simplemente coherente la conclusión que yo saqué con la información de la que disponía. Ahora, si más encima esa información de la que yo disponía es verdadera, voy a decir que mi conclusión tiene solidez lógica. Se entiende entonces, según esto, que verdadero y válido no son lo mismo. Además, un argumento puede sacar una conclusión válida a partir de información falsa. Vamos, ejemplo típico de esto, cada uno lo puede investigar, es que muchas veces en política se llegan a conclusiones que pudiesen ser súper creíbles. Por ejemplo, que todos queremos vivir en un espacio seguro. Claro que sí, todos queremos vivir en un espacio seguro. ¿Que hay que terminar con la delincuencia? Sí, hay que terminar con la delincuencia. Pero, ojo, que muchas veces la información que se utiliza para construir esa conclusión está tergiversada, está manipulada, ¿ya? Entonces, en esos casos no tendría solidez lógica. Bueno, cada uno debe investigar eso. Para eso es la filosofía, básicamente, ¿ya? Seguimos. Hay tipos de argumentos, ¿no es cierto? Esto lo conversábamos también en clase. Existen argumentos que son deductivos. Cada tipo y los inductivos. Cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas. Los deductivos, ¿de qué se trata? Son aquellos que extraen una conclusión solo a partir de la información disponible, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Que si esa conclusión es coherente, nunca va a estar equivocada, nunca va a ser inválida. Si más encima esa información de la que yo disponía es verdadera, mi conclusión siempre va a estar correcta, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en nuestra vida, si ustedes lo piensan, no disponemos de toda la información para tomar alguna decisión importante, ¿no es cierto? Entonces, no es que un argumento deductivo o inductivo que uno sea mejor que otro, depende. Cuando yo dispongo de toda la información, puedo construir argumentos deductivos, porque básicamente ahí me voy a la segura. Ejemplo, Juan es un hombre. Luego, premisa 2, dice, todos los hombres son mortales. Y la conclusión, entonces, que Juan es mortal. Pero ¿qué pasa? Aquí hay información disponible, pero muy limitada. Yo no podría preguntar, por ejemplo, por María, porque la información que tengo solo habla sobre Juan. En ningún momento menciono a María, ni tampoco menciono a las mujeres. Por lo tanto, solo puedo concluir que Juan es inmortal, pero jamás podría construir una conclusión sobre María o sobre las mujeres porque no tengo información sobre eso. Entonces, eso es una desventaja. Solo voy a usar entonces argumentos deductivos cuando tengo la información disponible, ¿ya? No puedo ir más allá de la información disponible. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hago cuando no tengo información disponible? Voy a los argumentos de carácter inductivo. ¿Qué pasa con los argumentos inductivos? Se basan en las probabilidades, ¿ya?
Por eso digo que tiene un carácter probabilístico, en el sentido súper matemático del concepto. Por lo tanto, la conclusión contiene información más allá de las premisas. Sin embargo, esta no deja de ser solo una probabilidad. Vamos, que a veces las probabilidades pueden ser súper altas, ¿no es cierto? Supongamos esto. En invierno, mucho más probable que te resfríes de una gripe que en verano, ¿no es cierto? No es a ciencia cierta, no es completamente seguro, pero es mucho más probable, ¿ya? Veamos las premisas, veamos el ejemplo. ¿Cuáles son las premisas? Cada vez que paso en bicicleta, el perro de mi vecino me ataca. Me mordió el mes pasado, luego la semana pasada y ayer también. ¿Cuál es la conclusión? Que si mañana paso en bicicleta, intentará morderme. Claro, yo no tengo certeza. Por ejemplo, si el perro está encerrado, si el perro está amarrado, o si esta vez le pusieron un bozal. Pueden ser infinitas otras probabilidades. Pero existe una alta posibilidad de que si yo paso mañana en bicicleta, el perro me va a volver a atacar. Entonces, yo aquí no dispongo de cierta información. Yo no sé si es que el perro me va a morder o no. La premisa nunca me dice que mañana, que voy a pasar en bicicleta, el perro me va a morder. Pero es probable que lo haga según la información que dispongo. ¿Ya? ¿Cuáles son ahora las partes de un argumento? Primero están las proposiciones. Las proposiciones son las premisas, es decir, la información ya disponible de antes. A partir de estas premisas, a partir de estas proposiciones, es que yo construyo las conclusiones. Y estas premisas, recuerden, pueden tener información verdadera o información falsa. Eso es independiente. Entonces, ¿qué son las proposiciones? Las proposiciones son la información de la que yo dispongo. ¿Ya? Supongamos que ustedes tienen que... La pregunta importante es, ¿qué carrera estudiar? Por ejemplo, una proposición va a ser, dispongo de tales recursos económicos. Eso es una proposición. ¿Por qué? Porque eso es la información previa. Otra proposición, saqué tal puntaje en la PAES. ¿Por qué? Porque si yo quiero postular a cierta carrera, necesito tener claro que me van a pedir cierto puntaje. Entonces, yo puedo pensar, probablemente quede, probablemente no quede en esta carrera, según la información previa. ¿Cuál es la información previa? Saqué, qué sé yo, 700 puntos. ¿Ya? Términos. Otra parte del argumento. ¿Qué son los términos? Son parte en realidad de las proposiciones, de la información previa, y también lo encontramos dentro de la conclusión. Son los conceptos clave, las palabras clave, dentro de cada argumento. Es necesario definirlos para que la construcción no resulte ambigua. Muchas veces hay discusiones y que probablemente ustedes lo habrán visto, que son solo un malentendido, solo porque alguien entendió mal una cara, un gesto, alguna señal de manera equivocada, se genera una discusión. Entonces, en un argumento es súper importante que los términos, los conceptos clave estén bien definidos. Cada concepto tiene dos partes, ¿ya? Primero está la comprensión. La comprensión es el significado. Por ejemplo, la comprensión de la palabra perro es el significado de la palabra perro. Por ejemplo, que es un mamífero, carnívoro, bla, 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 ¿ya? Por otro lado está la extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión es cuántos objetos o ideas son contenidas dentro del término. Entonces, dentro del término perro, ¿cuántos elementos hay? El perro de este compañero, el perro de este otro, los perros de tal raza, los perros de esta otra raza, en fin. ¿Ya? Esa es la extensión. Básicamente, cuántos objetos caben dentro del significado de mi término. ¿Ya? Y aquí hay que tener claro esto. Existe una ley de... ¿cómo se llama esto? Mientras una sube, la otra baja. Proporcionalidad inversa. Mientras mayor sea la extensión, menor la comprensión. Claro, porque si yo tengo un conjunto muy amplio, obviamente los elementos dentro de este conjunto van a tener diferencias. Por lo tanto, tengo que hablar cada vez más en general. Por lo tanto, la comprensión, la definición precisa, por ejemplo, de la misma palabra perro, es súper amplia, porque existen perros de muchos tipos, para muchos trabajos, en fin. Entonces, mientras mayor sea la extensión,
menor la comprensión. ¿Ya? Conjuntos de términos. Mientras mayor sea el conjunto, ya lo decíamos, más difícil va a ser la definición. ¿Qué pasa? Todos los conjuntos tienen una comprensión. Por ejemplo, lo veíamos en clase, el conjunto, pensemos, los prisioneros tienen una comprensión. ¿Qué son los prisioneros? Los prisioneros son un grupo de rock chileno, probablemente el mejor grupo de rock chileno de los años 80. ¿Ya? Esa es la comprensión, el significado. ¿Qué son? ¿Qué significa tal cosa? Sin embargo, su extensión, es decir, cuántos elementos hay dentro de ese conjunto, puede ser variable. Hay algunos con muchos términos, por ejemplo, los prisioneros tienen 3 elementos, pero hay otros conjuntos que solo tienen un elemento. Por ejemplo, si yo digo, el conjunto presidente de Chile solo tiene un elemento, ¿no es cierto? Porque no hay varios presidentes de Chile al mismo tiempo, solo hay uno a la vez. Y también hay otros conjuntos que no tienen ningún elemento en su interior, por lo tanto tienen extensión cero. Y lo decíamos en clase, por ejemplo, el conjunto unicornios. Claro, ¿yo puedo definir qué es un unicornio? Sí, se puede definir qué es un unicornio. Es un ser mitológico, bla, 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 bla. Pero ¿cuántos elementos hay dentro de ese conjunto? Cero. ¿Por qué? Porque no existen los unicornios. Ahora, ¿cómo definir un término? Existen 2 formas de definición, la definición real y la definición nominal. No es que una sea mejor que otra, depende. La definición real, o también se le llama definición por término de diferencia específica, tiene 3 partes. Primero yo aíslo un concepto, luego lo pongo dentro de un conjunto y por último tengo que distinguirlo de los otros elementos en ese mismo conjunto. Sirve para definir un concepto de forma súper precisa. El problema, como ya lo hemos dicho, es que hay ocasiones en que no tenemos mucha certeza de nada. En ese caso voy a usar una definición nominal. La definición nominal consiste en definir un término a partir de su uso, ¿ya? O de su extensión. Es útil cuando se trata de términos poco precisos, ¿ya? ¿Algún ejemplo de esto? A ver, si yo quiero, por ejemplo, definir un pantalón, es súper fácil, voy a dar una definición súper precisa de qué es un pantalón. Primero voy a decir que es una prenda de vestir, ¿no es cierto? Ese es su conjunto, pantalón está dentro del conjunto prenda de vestir, y luego tengo que distinguir otras prendas de vestir, que se usan en las piernas, en el exterior, desde la cadera hasta los tobillos, en fin, para distinguirlo de todos los otros que son similares. Pero en la definición nominal, cuando tengo un concepto difícil de definir, por ejemplo, pensemos en el concepto azul. ¿Cómo definirían ustedes el concepto azul? Es muy difícil. En ese caso, se habla de su extensión o su uso. ¿Cómo definimos azul? Por ejemplo, puedo decir, es el color del cielo en un día despejado. ¿Me entienden? Bueno, eso. Este ha sido el resumen, chiquillos. El material se lo voy a entregar. Cualquier duda me la pueden ir planteando.